tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un licenciado en Derecho por el ITAM, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Turín, un hombre que fue secretario general y presidente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde actualmente se desempeña como investigador titular C. Se trata, desde luego, de Pedro Salazar, a quien le agradezco su presencia. Al contrario, René, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo. La razón de la invitación, Pedro, dos asuntos relacionados con el Poder Judicial. Por un lado, la terna que ya es la segunda terna que ya envió el presidente de la República al Senado para que de ahí surja la próxima ministra de la Suprema Corte. Y el segundo asunto, la reforma que propone el presidente o que pretende el presidente al Poder Judicial. Si te parece, arrancamos con las ternas y cómo denominar la operación llevada a cabo por el presidente de mandar una terna que sería rechazada, ha mandado la segunda. ¿Cómo la denominarías tú en una palabra esa operación? A ver, desde el punto de vista constitucional es, digamos, un escenario posible, es un escenario constitucionalmente contemplado. Desde el punto de vista histórico, en estos 30 años en los que tiene vigencia esta fórmula entra a la Constitución en la reforma de 1994, no es la primera vez en la que el Senado de la República rechaza alguna terna enviada por el presidente en turno. Ha sucedido en varias ocasiones y no sería la primera vez en la que el Senado elige, si es el caso, en la segunda oportunidad. Es decir, a la segunda terna, pues la terminan designando a alguien. Eso ha sucedido en otras ocasiones. Lo que sí sería la primera vez, y yo pienso que sería lamentable, es que ante un eventual escenario de no acuerdo, de no mayoría calificada en el Senado de la República, la terna regresara al Ejecutivo para que sea el presidente quien determine quién sería la ministra. ¿Dirías tú, mucha gente lo considera así, que fue una terna ensalivada por hacer el parangón con el béisbol? A ver, yo creo que es una terna que el presidente la ha maltratado mucho. ¿Por qué la ha maltratado a su propia terna? Porque en vez de subrayar los perfiles técnicos de sus candidatas, lo que ha hecho es subrayar su lealtad política. De hecho, lo hizo antes de conformar la terna, en alguna frase muy desafortunada en la que dijo: espero que esta ministra, cuando ya anunció que sería mujer, sí me salga bien, porque de los que he enviado, 2 me salieron conservas, dijo, ¿no? Sí. Hacía referencia al ministro González Alcántara y a la ministra Margarita Ríos Farjat, que al entrar a la Corte ambos han demostrado tener independencia de criterio y han votado en contra de algunas decisiones del gobierno actual. Al decir eso, ¿qué te está diciendo el presidente? Te está diciendo: voy a mandar una terna a modo de personas que me sean leales y que estén de acuerdo con mi proyecto de gobierno. Y desde ahí me parece que ya hay un primer maltrato. El segundo maltrato es cuando en la primera conformación de la terna, la que fue rechazada o la que no logró mayoría en el Senado, abiertamente dijo: son personas que son cercanas a mi proyecto político. Ahorita me voy a referir a eso. Y ahí hay otro maltrato. Y bueno, ahora pues el maltrato podría ser de parte del Senado, que esperemos que no suceda, si en vez de designar con una mayoría calificada, regresan la terna. ¿Por qué? Porque la persona que fuera designada por el presidente de la República va a cargar con ese estigma durante los 15 años de su función. De que fue nombrada directamente. Va a ser la ministra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace 2 años tú escribiste un ensayo, El poder sobre la política, el poder sobre el derecho. ¿Es parte de lo que estamos viendo? Sin duda alguna. El presidente de la República ha mostrado discursivamente y en los hechos muy poco respeto por el Estado de Derecho y muy poca tolerancia con los órganos que le hacen contrapeso a su poder, que para eso están los órganos constitucionales autónomos, la judicatura en general, los jueces federales en particular y la Suprema Corte de manera, digamos, muy mirada, muy destacada, ¿no? Y en esa confrontación el presidente siempre ha menospreciado al instrumental jurídico que sirve de dique para algunas de sus decisiones y sin duda ha intentado imponer una lógica en la que el poder, su poder, se imponga sobre las instituciones
de derecho. Y en este caso lo que está haciendo, y es muy claro, es intentar lograr un bloque al menos de 4 personas en la Corte que le sean leales e incondicionales y que de esta manera pues quede de alguna manera, digamos, muy concreta, muy puntual, muy palpable, desactivado el mecanismo de control de constitucionalidad. Nuestra Constitución, malamente, René, sin razón desde mi punto de vista, pero también desde hace 30 años, establece que para que una ley o un acto del Poder Ejecutivo sea declarado inconstitucional, se requieren 8 de 11 votos en la Corte. Bueno, si un gobierno o un proyecto político cuenta con 4 votos de bloqueo en la Suprema Corte de Justicia, tendrá la garantía de que sus decisiones no serán declaradas inconstitucionales. Déjame regresar a algo que ya tú dijiste. Hay quienes ven como impedimento de la posibilidad que algunas de la nueva terna quede es por su vínculo o su afinidad político-ideológica con el presidente. Si me dejas, proyectamos en pantalla qué es lo que dijo al respecto el presidente. Sí están vinculados a mí, ¿cómo no? Y es un orgullo para mí, pero al mismo tiempo de gente honesta, son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles. Además, yo no establezco con nadie relaciones de complicidad. Hasta con mi familia, mis amigos, con todos. Es una relación de respeto, siempre. Estoy acostumbrado a eso. Ahí está el dicho presidencial. ¿Es la afinidad político-ideológica un impedimento para que llegue alguna de las 3 nominadas en esta segunda terna? Constitucionalmente la respuesta es no. Es decir, políticamente podemos sin duda cuestionar esa afinidad, podemos dar muy buenos argumentos desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de la función judicial, de por qué no es una buena idea que la Corte se vaya convirtiendo en una correa de transmisión del proyecto político del gobierno en turno, pero constitucionalmente no existe un impedimento. La primera terna sí traía un problema de constitucionalidad, porque una de sus integrantes era la actual consejera jurídica de Presidencia, y el reglamento de esa institución establece que la persona titular tiene el rango de secretaria de Estado, y la Constitución dice que nadie que ocupe el cargo de secretario de Estado puede ser designado ministro de la Corte. Ahora, eso es debatible, ¿no? Porque la ley es la que la equipara, pero la Constitución no. Pues sí, pero es una norma muy precisa, aprobada en marzo de este año, era del reglamento de la consejería, y pues es una norma vigente, es decir, pues ese rango se lo da ese reglamento y se lo da además con una lógica de dependencia directa del presidente de la República, eso es lo que dice la ley. Entonces, bueno, yo creo que ahí había un impedimento, cuando menos había que sortearlo, los senadores lo dejaron pasar, como suele suceder, y aún así llevaron la terna, digamos, a votación, pero en la terna actual, constitucionalmente, yo no veo que ninguna de las 3 aspirantes esté impedida. Las 3 cumplen formalmente con los requisitos, y bueno, la parte que creo que hay que cuestionar es esta afinidad política, pero es un cuestionamiento, insisto, no jurídico, sino político. Ahora, curiosamente pareciera ser que hoy se exige políticamente, no jurídicamente, se exige lo que antes se toleraba o acostumbraba. Es decir, hay muchos ministros que tenían enorme afinidad política, partidista, ideológica, con el presidente en turno. ¿Era así? A ver, sí, uno puede entenderlo, y además a lo largo de los años, si uno va viendo designación por designación, pues sí encuentras personas que en algún momento tenían, es más, formaban parte de los mismos gobiernos. Ahorita hay ministros que formaban parte del gobierno en su momento y que entraron desde allí a la Corte. Ahora, el punto es que hay en el diseño institucional la idea de que con el tiempo vayan ganando independencia. Por eso, por ejemplo, son nombramientos de 15 años,
que trascienden al gobierno que los designa, y entonces, bueno, ya otro sexenio más, en fin, y esa es un poco una de las ideas. El otro dato interesante es que la teoría constitucional dice que lo primero que tiene que hacer alguien que llegue a una corte es ser ingrato o ingrata. Ingrato o ingrata con quien lo promovió para poder ejercer con independencia, con autonomía, el encargo de juez constitucional. La verdad es que no en todos los casos lo han sido. La verdad es que no solo es un problema mexicano. Hoy lo vemos, por ejemplo, con mucha fuerza en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? En el que hay una división en la integración absolutamente alineada con las dos principales fuerzas políticas de ese país. Y acá en México, insisto, el problema ha sido la manera en la que este presidente, de una manera tan descarada, ha presumido, porque es un poco lo que hace, la afinidad política de sus candidatas con su propio gobierno. Insisto, creo que les hace un flaco favor y le va a dificultar ganar su identidad, su autonomía, su independencia, su credibilidad, su autoridad como jueza constitucional a quien sea designada. Ahí, en ese sentido, pero pareciera ser que es una discusión más de forma que de fondo. Decía en su discurso en defensa de la primera terna, el senador Ricardo Monreal hizo una relación de 17 ministros o que pertenecieron al PRI, o que pertenecieron al PAN, o que pertenecieron al PRD. Traigo los nombres: Salvador Rocha Díaz, Juventino Castro, Salvador Aguirre Anguiano, perdón. Entonces, ¿qué se está discutiendo? ¿Nada más la ostentación de que es gente cercana al presidente de la República? Bueno, y el hecho que lo hemos visto, de que el presidente sí ha intentado, digamos, incidir en las decisiones de la Corte, hostiga de una manera, para mí, sin precedentes a la cabeza del Poder Judicial, tiene una confrontación con la presidenta de la Corte discursiva muy beligerante, y en ese sentido, pues, es un presidente, a diferencia de otros, que de manera absolutamente abierta pretende incidir, influir, controlar, de ser posible, a la Suprema Corte de Justicia. Y creo que ese dato no es menor, porque es un dato que coloca en otro nivel, digamos, la relación o la pretensión de subordinar al Poder Judicial, a la Suprema Corte, por parte del Poder Ejecutivo. ¿Dirías tú, estarías de acuerdo en que lo que estamos viendo es una lucha descarnada por el poder, que ahora se hace abierta, pero que antes se hacía de manera cerrada? Yo creo que sí, y yo creo que además este presidente tiene una vocación hegemónica como lo tuvieron los presidentes anteriores a la transición democrática. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente pretende controlar a la Corte, lo está diciendo de manera clara y abierta, quiere ministros y ministras que le sean leales y son a los únicos a los que dice respetar, o a las únicas, porque en este caso se trata ya de 2 mujeres en la Corte que dice que sí le son afines, y también pretende políticamente y a través de las elecciones, eso hay que reconocérselo, pero lograr una mayoría incluso calificada en el Congreso de la Unión en las próximas elecciones para tener el control, pues ahora sí que de los 3 poderes, ¿no? Del Poder Judicial, del Poder legislativo y, pues en este caso, él en primera persona, y eventualmente quiere que su candidata sea la ganadora en la próxima elección, su fuerza política, su partido político. Y en eso, pues lo que tenemos es eso que dices muy bien, una disputa por una concepción del Estado, en la cual lo que se busca es dotar de una suerte de hegemonía al proyecto político mayoritario, a pesar de todos los demás, lo que no es propio de las dinámicas en estricto sentido democráticas, en las cuales minorías y mayorías deben de interactuar, deben de negociar, las posiciones de las distintas partes deben de ser tomadas en cuenta para lograr compromisos políticos y decisiones en las que todo mundo se vea más o menos reflejado. No, aquel presidente lo que quiere es imponer una visión de parte, tener mayorías calificadas para apropiarse del contenido constitucional, lo ha dicho con toda claridad, y vuelvo a decirlo, imponer bajo una lógica hegemónica su visión de lo que debe ser el futuro del país en el que estamos muchas más personas, ¿no? Del propósito de reformar la elección de los impartidores de justicia, vamos a hablar en el segundo tramo del programa.
ahorita me quisiera concentrar en la terna. ¿Tú qué recomendación le harías a la oposición? Tiene ya la segunda terna, ya comentamos que si la rechaza, será el presidente el que nomine directamente a la ministra. Yo creo que eso sería claudicar a su responsabilidad constitucional, insisto, trasladarle al presidente una decisión que quizá está esperando, ya dijo que no, pero pues quizá la espera y que la va a ejercer sin ningún tipo de ambaje, y sería golpear también a la Suprema Corte. No, yo creo que la oposición lo que debe hacer es escuchar, hacer un escrutinio muy estricto, como hay que decir que lo hicieron con la primera terna, tomarse muy en serio la comparecencia en comisión y la comparecencia en pleno, hacer un análisis exhaustivo de cuál es el mejor perfil para lo que se busca. Ojo, yo no cuestiono ni la honestidad ni lo que el presidente dice de ninguna de las tres candidatas. Las tres tienen trayectorias propias en distintos ámbitos, son mujeres con una experiencia pues lograda en mayor o menor medida también por cuestiones de edad, pero el punto es que una de las tres va a ser integrante del máximo tribunal del país. Lo que la oposición tiene que preguntarse es quién de esas tres personas tiene los mayores y mejores atributos para integrar al Tribunal Constitucional Mexicano. El contraargumento es que la podrían rechazar para que el presidente asuma la responsabilidad de designar de manera directa de esa terna a la ministra. Pues yo creo que me parece una postura más de capricho, es decir, pues la va a asumir, pero no la va a asumir de manera inconstitucional. El punto es que el mecanismo está constitucionalmente contemplado. Entonces, si el presidente asume la responsabilidad de designar, pues lo hará porque la Constitución así lo contempla y lo podrá decir tal cual. El presidente ya asumió una responsabilidad de enviar dos ternas, en las cuales, como parte de su responsabilidad, y lo asume discursivamente de manera totalmente abierta, repitió a dos candidatas, ¿no? Y solo cambió a una de ellas, precisamente porque las ternas tenían que ser distintas. Esa responsabilidad ya la asumió. El mensaje político es clarísimo. Quiere una ministra que le sea cercana. Los perfiles pues están muy definidos en las personas que ha colocado sobre la mesa. Pues ahora le toca al Senado hacer su trabajo. Entiendo y he escuchado ese argumento político, decir no hay que forzarlo para que termine él asumiendo la responsabilidad de haber designado. Pues ya la asumió y la va a asumir sin duda si es lo que le toca hacer. Yo creo que quien tiene que asumir, insisto, la responsabilidad de encontrar al mejor perfil dentro de los tres que ya están sobre la mesa, es el Senado de la República en una negociación parlamentaria en la cual vayan construyendo una mayoría calificada que permita pues que provenga del Senado y no romper una práctica que en 30 años ningún presidente, o más bien dicho, ninguna integración del Senado ha roto, ¿no? Esa fórmula de que el presidente tenga la última palabra, creo que es constitucionalmente desafortunada, lo hemos dicho muchos a lo largo de estos años, y creo que hay que evitar llegar a ese extremo. Muy bien. Si te parece, dejamos ahí el asunto de la terna de quien será la próxima ministra. Vamos a un corte y regresamos con la reforma que pretende el presidente al Poder Judicial. Estamos ya de vuelta con el constitucionalista Pedro Salazar. Vamos a abordar ahora el otro tramo de la reforma que pretende el presidente al Poder Judicial. Esto es elegir a los impartidores de justicia, ministros, magistrados, jueces, pero eso, Pedro, tiene por precondición que obtenga 2/3, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Eso se ve muy difícil. ¿Debo por consecuencia pensar que es un mero ardid electoral o si es una pretensión seria
de transformar por la vía de la elección y el voto popular al Poder Judicial? A ver, yo dividiría la reflexión antes de entrar al mérito de la propuesta, ¿no? Sí. Pero en dos partes. Primero, René, no olvidemos, recordemos y tengamos presente que ya hubo una reforma al Poder Judicial en este gobierno, en el año 2021, que fue impulsada por el presidente de la Corte de aquel entonces, en absoluta sintonía con el presidente de la República. De hecho, la presentaron de manera conjunta y fue aprobada, entre otras, por el grupo parlamentario y los aliados del gobierno actual. Es decir, reforma judicial ya hubo. Lo que no ha habido es tiempo para ver cuáles son sus efectos de los cambios que se hicieron y que fueron muy ambiciosos. El entonces presidente de la Corte, Saldívar, decía que era la reforma más importante al Poder Judicial del México moderno. Bueno, esto simplemente para recordar que el Poder Judicial ya fue tocado, digamos, en su integración, en sus dinámicas y en sus maneras de funcionar. Segundo tema. Al presidente de la República sí le gustaría tener el control sobre la Constitución. Le frustró mucho, por ejemplo, que su propuesta de reforma electoral no avanzara, y no avanzara precisamente porque al no tener la mayoría calificada tuvo que ser una reforma legislativa que fue revisada por la Corte y fue invalidada por la Corte en sus vestes de Tribunal Constitucional, porque era una reforma con vicios constitucionales. Y lo que quiere es apropiarse de la Constitución para que ya no haya ningún parámetro normativo que sirva para evaluar y eventualmente expulsar del ordenamiento jurídico a las decisiones que impulsa su gobierno. Es decir, quieren eso, lo han dicho abiertamente, se quieren apropiar de la Constitución, quieren meter a la Constitución lo que a ellos les parece que debe de estar ahí para que nadie lo pueda invalidar. Esa es su intención. Ahora bien, hace una propuesta nueva de reforma al Poder Judicial que ha ido soltando por partes. Esta idea de la elección popular, que creo que es una muy mala idea, por las consecuencias que conllevaría, por los ejemplos que tenemos, incluso muy pocos ejemplos en donde se ha intentado hacer eso, y porque la lógica de la legitimidad de la justicia no es la legitimidad democrática que sí deben tener los representantes populares y la persona titular del Poder Ejecutivo. La legitimidad de los jueces debe provenir de los argumentos con los que sustentan sus decisiones, del rigor técnico con el que adoptan las decisiones y de su apego a las leyes y sobre todo a la Constitución. Para eso los queremos, y para eso queremos personas que tengan una formación especializada, un conocimiento jurídico muy sólido y una distancia política de las fuerzas políticas, entiéndase partidos, mayorías legislativas, gobierno y también de los poderes privados. Nosotros necesitamos una judicatura que no dependa de los intereses de nadie y que entonces no tengan que hacer campaña con recursos económicos que quién sabe de dónde provendrían, que no tengan que acercarse a los partidos políticos para lograr votaciones mayoritarias y que no respondan a una parte del electorado, que eso es lo que irremediablemente sucedería, sino que respondan a toda la sociedad mexicana en su calidad, insisto, de guardianes, de custodios, como se dice, de las leyes y de la Constitución. Ya me metiste varios temas. Primero, la reforma que llevó a cabo el hoy exministro Arturo Azuela se proponía eliminar nepotismo, corrupción, tráfico de influencias, fortalecer la defensoría, pero no se vio el efecto. ¿Tú crees que no se le dio oportunidad de madurar o que fue de cosmética? A ver, yo creo que no se la han tomado en serio en su implementación, pero además creo que también es poco tiempo, René. Tiene 2 años una reforma que pretendió ser verdaderamente estructural en el Poder Judicial. Y yo creo que lo que hay que hacer es implementarla, a ver qué efectos tiene y realizar ajustes. Yo no estoy en contra de que se hagan reformas, ¿eh? De hecho, para mí hubieron 2 temas que eran cruciales y que los dejaron pasar y que lo dijimos. Uno de ellos, el de los 8 votos para la inconstitucionalidad de leyes, no tiene sentido. Deberían de bastar 6 votos, no lo tocaron, punto, y no lo tocaron. Y tampoco tocaron la separación de la presidencia de la Corte de la presidencia del Consejo de la Judicatura, que hoy siguen siendo, digamos, 2 instancias que las preside la misma persona, lo cual creo que es muy mala idea
igual eso tiene 30 años. Hemos dicho muchas voces que eso no funciona bien, que la presidencia de la Corte debería de ser presidencia de la Corte y que la Judicatura debería de tener una cabeza distinta a la presidencia de la Corte por las tareas que llevan a cabo. Claro. ¿No? El ministro presidente de la Corte y del Consejo se vuelve juez y parte. Sí, y al mismo tiempo tiene que ser la cabeza de la tarea jurisdiccional y la cabeza de la tarea administrativa. Y la tarea administrativa es muy delicada porque, entre otras cosas, es la que, digamos, establece las reglas de ingreso, de promoción, de ubicación geográfica de las y los jueces, y en ese sentido está bien que tenga autonomía de la Suprema Corte de Justicia. La propuesta la hemos hecho en muchos lugares. El propio entonces presidente Saldívar la rechazó de manera tajante. Yo creo que, entre otras cosas, porque pensaba que se iba a quedar 2 años más y quería tener las dos funciones, como las tuvo durante su presidencia. Ahora, como el presidente no ha presentado esa iniciativa de reforma constitucional, la ha ido soltando a cuentagotas. Había dicho, en efecto, que había que elegir a impartidores de justicia, pero ya agregó matices. Dice que los candidatos deberían ser propuestos por escuelas de derecho, por colegios de abogado, tendrían una serie de requisitos los posibles candidatos. ¿Aún así es descabellado pensar en elegirlos? O sea, es descabellado el último tramo de la propuesta, que es que les votemos en las urnas. Lo que no es descabellado es, por ejemplo, ese mecanismo que está proponiendo el presidente para perfilar aspirantes a ministros. Claro. Pero para eso no necesitas una reforma constitucional. Para eso bastaría una reforma legal que establezca que el presidente o presidenta de la República en turno, antes de integrar sus ternas, tiene que hacer ese procedimiento de escuchar a colegios, a universidades, para que quienes lleguen a la terna, que a su vez será sometida al Senado, sean, digamos, decantados por un proceso así y no provengan solamente de una decisión unilateral del presidente. ¿Cuál sería, a tu parecer, el método correcto, no quiero decir de selección, de nominación de los ministros? A mí me gustarían 2 cosas. Uno, que si hubiera esta suerte de auscultación con las instancias expertas de donde provienen los profesionales del derecho. Lo hemos intentado en las universidades en varias ocasiones, es decir, acompañar las designaciones pronunciándonos sobre los perfiles de las personas. Creo que eso sería muy interesante y sería importante. 2, René, a mí me gustaría, como en Estados Unidos, que fuera una candidatura y no una terna, que quien fuera presidente de la República se la jugara con una candidata o con un candidato, y yo creo que está bien que sea una votación en el Senado de la República la que determine quién ingresa al Tribunal Constitucional. Pero con esas pequeñas variaciones, quitando este mecanismo de doble terna y última designación presidencial, a mí no me gusta que un presidente termine imponiendo a una persona en el Tribunal Constitucional. Entonces, quitando esa salvedad, ya sea en fórmula de ternas o de candidatura única, escuchando, insisto, a quienes deben opinar, creo que podríamos tener un mecanismo más público, más transparente, más discutido, en ese sentido más incluyente para la sociedad, que pudiera pronunciarse y conocer las razones y los perfiles de quienes aspiran a la Corte, pero no a través de un mecanismo de elección popular que, insisto, inevitablemente se convierte en un mecanismo político, porque es una elección, y es una elección en la que quienes aspiren a la Corte, o por ejemplo quienes aspiren a ser jueces, van a buscar el voto de las y los ciudadanos, lo cual en todas las materias me parece delicado, pero en algunas particularmente complejo. Pensemos, por ejemplo, en nuestro país hoy, René, los juzgados en materia penal. ¿Pervierte la impartición de justicia la elección de quienes la imparten? No tengo duda de que la pervierte. La pervierte el procedimiento electoral, pervierte el inevitable trabajo político para lograr mayorías por parte de los electores, la pervierte la idea solo de que tengan que hacer una campaña en la que ¿qué van a prometer? ¿Qué van a comprometer? Si lo único que puede prometer y comprometer quien aspira a ser juzgador es que va a cumplir la ley y que va a cumplir la Constitución y que va a hacer
consecuente con sus decisiones y los precedentes judiciales. Ese es el único compromiso que requerimos. No requerimos que prometan distintas, digamos, visiones o sus visiones personales de lo que es la justicia. No, las juezas y los jueces están para aplicar la legislación vigente y para custodiar la Constitución vigente, no para inyectar sus propias concepciones políticas en la arena, digamos, de las decisiones que les van a tocar asumir. Voy a regresar a este tema que acabas de tocar, que es muy interesante, pero para no dejarlo de lado, entre los añadidos que ha dado a conocer el presidente de esa anunciada o pretendida reforma está el establecer un tribunal especial al interior del Poder Judicial para vigilar y sancionar a los jueces que no actúen debidamente. Se llama Consejo de la Judicatura Federal. Es ese. Para eso existe, para eso está, es una de sus funciones. Una de las funciones es la función de control, no de control sobre las decisiones de los jueces. Ojo, para eso está la lógica de la revisión de instancias. Esto es bien importante. Si un juez emite una decisión jurídicamente equivocada, esa decisión debe ser impugnada ante un tribunal colegiado y eventualmente puede llegar a la Suprema Corte. Es decir, la revisión de los argumentos jurídicos de las decisiones judiciales la hacen las instancias superiores que van revisando las decisiones de las instancias inferiores. Pero si un juez o una jueza, no en el ejercicio de su función judicial, sino como servidor o servidora pública, comete un acto ilícito de otra naturaleza, un acto de corrupción, de una violación administrativa, etcétera, el Consejo de la Judicatura entonces sí interviene. Interviene porque es la instancia disciplinaria del desempeño de los jueces en su función, insisto, en su función como servidores públicos de altísima relevancia en el Estado mexicano. Para tratar de resumir, para mí el Poder Judicial es opaco, es el más opaco de los poderes. Sí creo que hay corrupción, es evidente que hay corrupción, que hay tráfico de influencias, que hay nepotismo. ¿Cuál sería, a tu parecer, la reforma del Poder Judicial necesaria y posible? A ver, yo sí creo que lo urgente, me dijiste necesario y posible, voy a empezar por lo urgente. Lo urgente es revisar a los poderes judiciales de las entidades federativas. Ahí tenemos un déficit enorme. Nadie ha mirado con seriedad eso y esa es la justicia que además toma las decisiones que más afectan a las personas en su vida cotidiana. Y tenemos en la mayoría de las entidades federativas abandonados a los poderes judiciales o completamente alineados con los gobiernos de los gobernadores y gobernadoras en turno. En fin, la justicia del fuero común no ha sido atendida con la prioridad con la que deberíamos atenderla. 2, subamos a la justicia federal. Insisto, intentemos aplicar la reforma que se aprobó en el año 2021 con esas finalidades que tú adviertes. Combatir la corrupción, combatir el tráfico de influencias, inhibir el nepotismo, inhibir la endogamia de que solamente hacia el interior quienes ya están dentro son quienes ascienden. Es decir, hay reglas que se aprobaron con esa finalidad, vamos a implementarlas y vamos ajustándolas en el camino, fortaleciendo la capacidad del Consejo de la Judicatura, dotándolo de independencia, insisto, de la Suprema Corte de Justicia para poder realizar su tarea, como además originalmente se imaginó, En 94 nació independiente y después a la mitad del camino hicieron esta fusión. ¿Por qué? Pues por una decisión política de control que seguramente el presidente en ese entonces era Zedillo, no recuerdo quién era el presidente de la Corte, pero pues seguramente ahí decidieron, digamos, que habían ido muy lejos, ¿no? Pero bueno, pues hay que regresar a esa decisión. Yo también creo que hay problemas, no quiero que parezca aquí que esto es una defensa del diseño actual. No, hay que mejorar muchas cosas. Tenemos déficit importante en procuración de justicia, que eso es otro tema, policías y demás, sobre todo en materia penal, pero tenemos déficit sin duda también en impartición de justicia, que es justo lo que nos trae a esta mesa el día de hoy. Tendría 3 ejes para tratar de concretar. 1, mirar a los tribunales superiores de justicia de los estados. Sin duda. 2, darle oportunidad a la reforma del 21. Y 3, separar Suprema Corte de Consejo.
¿Esos serían los ejes? Fortaleciendo las capacidades del Consejo en todo lo que sea necesario para realizar esa labor, digamos, de buena administración del Poder Judicial federal. No hay que perder de vista que le toca el Poder Judicial federal. Yo creo que con eso podríamos darle una muy importante, digamos, renovada a los mecanismos de impartición de justicia e insisto, lo dijiste como número uno, empezando por la justicia local, que es a la que las y los ciudadanos de a pie acuden todos los días con tremendos índices de frustración y de frustración absolutamente justificada. Muy bien. Ahora, pareciera ser que detrás de del propósito presidencial de llevar a cabo esta reforma hay una intencionalidad política. Si me dejas, quisiera proyectar algo que dijo en 2020 el presidente de la República. Siempre lo he dicho, cuando hay que optar entre el derecho o la justicia, tiene que prevalecer la justicia. La ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Hablando en términos de género, la ley es para el hombre y la mujer, para hacerlo más claro. Ahí está el dicho presidencial: cuando hay que optar, hay que privilegiar a la justicia sobre el derecho. Tú has escrito que esas son consideraciones del poder. Explícate un poco. A ver, en los estados modernos, que los llamamos estados de derecho, nos hemos dado un conjunto de normas que son las mismas para todas y para todos, que no necesariamente siempre son las mejores, por eso las reformamos, por eso las interpretamos y por eso vamos mejorando al derecho vigente, pero que son normas que todos podemos conocer y eso nos ofrece algo que en el mundo del lenguaje jurídico se llama certeza. La certeza de cuáles son las consecuencias de nuestros actos a partir del conocimiento de una ley cierta y objetiva que ahí está. Y eso nos da un valor importantísimo, René, importantísimo, que es seguridad jurídica. Seguridad jurídica para desenvolver nuestra vida personal, seguridad jurídica para desenvolver nuestra vida laboral y profesional, para hacer negocios a quienes hacen negocios, para hacer inversiones, para realizar operaciones de distinta naturaleza que están ordenadas por el derecho, por leyes y por normas que todas y todos podemos conocer. Por eso los estados de derecho apuestan por las leyes y no por las concepciones individuales de lo que es justo. Porque concepciones de justicia hay muchas, cada quien tenemos la nuestra y cada quien tenemos ideas distintas de qué es lo correcto moralmente hablando y de qué es lo justo desde un punto de vista, desde nuestras propias convicciones personales. Las personas que detentan posturas de poder tienen sus propias concepciones de justicia. El presidente de la República, pues algunas le hemos escuchado y debo decir que con muchas podemos, y qué bueno, no estar de acuerdo. Bueno, qué bueno que él tenga sus concepciones, pero qué bueno que no sea desde sus concepciones de justicia como gobierna al país, que el país requiere ser gobernado a través de leyes, e insisto, de leyes que crean los legisladores, que interpretan los jueces, que aplican quienes deben aplicar, incluso el propio gobernante y los gobernantes, pero que son leyes ciertas, que no son y no pueden depender de la subjetividad y de las concepciones de justicia individuales. La segunda parte que dice el presidente es interesante, dice el derecho, la ley es para las personas. Sí. En eso coincido, porque el derecho es un instrumento que nos hemos dado los seres humanos para organizar nuestra convivencia, para coordinar nuestras interacciones, para resolver nuestros conflictos. Y en ese sentido, la ley debe de ser útil a estos fines civilizatorios, pacificatorios, ¿no? Para generar una convivencia armónica en sociedades plurales, diversas, complejas, como lo son todas. Y el punto importante es que la ley es la misma para todas las personas en una colectividad. Y puedes o no estar de acuerdo con la ley,
pero mientras sea vigente la tienes que observar. Y ese dato es importantísimo, porque de lo contrario, las relaciones y las interacciones, los conflictos sociales, los, digamos, momentos de desencuentro, los resolveríamos cada quien según nuestra propia concepción de la justicia. Ahora, para finalizar la entrevista, sí hay una percepción popular de que frecuentemente los jueces atienden al derecho, pero no imparten justicia. ¿Cómo corregir eso? Y no se ve una voluntad por parte del propio Poder Judicial de concretar la reforma que ellos se dieron. Yo creo, René, que hay dos niveles de esto. Yo creo que tenemos un déficit de impartición de justicia general, entonces la sensación de las personas es de injusticia generalizada. Pero ese es un problema de operación, de capacidades, de compromiso y de gestión judicial, de todo lo que tenemos que resolver. Partamos de que en efecto hay una sensación de tremenda impunidad, de que al final los conflictos los terminan resolviendo las personas por vías distintas a las de acudir a un tribunal para que resuelva, por la lentitud, por las dificultades técnicas, por lo inaccesible. Todo eso lo tenemos que resolver, porque la justicia debe de hacerse sentir para tener legitimidad. Ahora, dicho esto, en un litigio siempre va a haber una mitad que no va a quedar conforme. Es decir, incluso en donde funcionan bien los tribunales, en donde resuelven de manera, digamos, objetiva y con celeridad y expedita y demás, siempre va a haber una parte que va a pensar que no fue atendida su pretensión. Lo importante es que si los argumentos son convincentes, si el derecho es claro, si los jueces resuelven en tiempo, incluso esa parte perdedora en un litigio va a reconocer que se le escuchó, que se le atendió y que, bueno, fue derrotada, pero fue derrotada de manera imparcial por un tribunal preexistente a su conflicto, que es lo que dice la Constitución, no por un tribunal creado ad hoc, ni por una imposición violenta, ni por un abuso de autoridad, sino por un tribunal que atendió sus argumentos, los escuchó y consideró que no eran procedentes. Pues yo te agradezco muchísimo la disposición, Pedro, un gusto tenerte aquí. Al contrario, René, ha sido un gusto, como siempre, estar contigo acá. Y desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.